mandaron, me mandaron fotos del interior acá de Santa Rosa, mucho incendio. Sí, mucho incendio, sí, sí, mucho fuego. Sí, sí, terrible está. La situación está terrible. Acá el Chaco también se está quemando, todo, todo mal. O sea, si sobrevivimos este 2020, bueno, listo, la humanidad seguirá. eh, sí, no, no, no creo. Yo creo que cualquier escritor famoso se quedó corto en pensar un 2020 como el que vivimos, ¿no? Pero bueno, y así estamos. Bueno, hoy vamos a hablar, a ver, la clase de hoy tiene que comenzar con una de digamos, las secciones o las partes que para mí son más importantes en esta, en esta materia, que es la parte de las defraudaciones. Me parece interesantísima esta parte porque, o por lo menos a mí, probablemente yo sea al que me parece interesantísimo y a ustedes les aburra muchísimo, pero a mí me parece muy interesante porque verdaderamente, digamos, yo si tengo que elegir entre, fíjense lo que estoy haciendo, si hiciéramos un ranking, indudablemente me voy a entusiasmar más con un delito que se comete, entiéndase bien lo que estoy diciendo, con alguna astucia, con alguna maquinación, inteligencia malévola, ¿no? Mal dirigida la inteligencia, que con un arrebato violento, ¿no? Ese tipo de delitos, para mí no me son muy atractivos. Sí me son atractivas estas figuras en las cuales el autor utiliza algún tipo de argucia, algún tipo de artimaña, de maquinación, de justamente uno de los conceptos que tiene la norma, que es el ardid, del engaño, de la mentira, y de todas estas distintas formas que podemos encontrar de justamente falsear la realidad, porque de eso se trata el engaño y toda esta cuestión, de presentarle a la víctima una realidad distinta a la que es, y que la víctima, en base a esa percepción de esa realidad equivocada, errónea, formada por el autor, haga una disposición patrimonial que, si no existiera esa realidad que el autor le presentó como verdadera, pero que no lo es, nunca hubiera hecho esa disposición patrimonial. Es decir, que hizo la disposición patrimonial como un error, jamás lo hubiera hecho. Y esa disposición patrimonial, porque ahí no termina esta breve introducción que estoy haciendo yo, esa disposición patrimonial, para que esto sea una defraudación verdaderamente, tiene que ser perjudicial. La disposición patrimonial tiene que generar un perjuicio patrimonial también dicho, ¿no? Esa disposición. Si no genera perjuicio, no hay defraudación. Supongamos que una persona por error incorpora a su patrimonio, creyendo que incorporaba una deuda, incorpora verdaderamente un objeto muy valioso y aumenta su patrimonio en base a un error que un sujeto, un tercero, le hizo cometer para que adquiera algo, y ahí no tendríamos defraudación. Si el estafador, para que se entienda también, creyendo que tiene una joya falsa, lo engaña a un tercero, a la víctima, para que adquiera esa joya, y la joya era verdadera y era valiosa, ahí no hay defraudación. No porque la persona no haya ejercido un ardid, una maquinación, un engaño, haya alterado la realidad, sino porque no hay perjuicio patrimonial para nadie. Es decir, perjuicio para el ladrón, pero el ladrón no puede alegar el perjuicio, porque el perjuicio es, digamos, está centrado dentro del cuadrante del bien jurídico. El bien jurídico del ladrón no está protegido aquí, sino de la víctima. Pero eso más o menos sería. En esta breve introducción que yo les hice así a modo de breve discurso, yo ya enumeré todos los elementos necesarios para que se configure una defraudación. Hablando, sí, contándole palabras, diciéndole que una persona, alterando la realidad, engañando, con argucia, con astucia, generó en la otra persona una alteración de la realidad, le presentó una realidad distinta, lo hizo caer en un error, y ese error lo dispuso a hacer una disposición patrimonial que nunca hubiera hecho si no hubiera tenido esa alteración de la realidad cometida por el autor. Y eso generó el perjuicio para un patrimonio, el propio de la persona engañada o el de un tercero. Y en esa charla breve yo ya les dije cuáles son los 4 elementos de las defraudaciones, de todas las defraudaciones. Por eso nosotros en esta clase vamos a hacer la introducción a lo que es la teoría de la defraudación, que es lo que a mí me interesa enseñarle. Después
Cada una de las defraudaciones especiales o particulares que ustedes encuentran en el artículo 173, esas son nada más que defraudaciones que van a conocer a la perfección sabiendo la teoría de la defraudación, que se particularizan o se especializan por algún elemento que el legislador entendió como destacable o nominable, para ser puesto, hablo nominable, para ser puesto en una nómina en un tipo penal. Algunos se particularizan porque afectan el patrimonio del Estado, por ejemplo, otros porque afectan un patrimonio que le fue confiado para su custodia o administración, el administrador infiel, supónganse, otro porque se asienta sobre un contrato de entrega de la cosa precaria que después no se cumple, puede ser la retención indebida, qué sé yo, pero son nada más que defraudaciones, las mismas defraudaciones que ustedes pueden encontrar en el artículo 172, que es el tipo penal genérico de las defraudaciones, son las mismas defraudaciones, nada más que se particularizan por alguna circunstancia. Por ejemplo, en el inciso 11 está el desbaratamiento de derechos acordados. Es una defraudación, como todas las defraudaciones, que se particulariza en que recae sobre inmuebles y en la utilización espuria de un contrato de compraventa de inmuebles. Esa es la única diferencia. Después es una defraudación exactamente igual a cualquier defraudación que ustedes puedan encontrar. Por eso, la clase se centra no tanto en las defraudaciones especiales en cada uno de los tipos, sino en que ustedes entiendan la teoría de la defraudación. Porque entendiendo la teoría de la defraudación, no van a tener ningún problema de distinguir ninguna defraudación. De todas las clases de defraudaciones que hay, que en el derecho penal argentino son dos. Las defraudaciones son dos, las estafas y los abusos de confianza. Ahora vamos a ver eso para que ustedes entiendan. Vamos a compartir la pantalla, porque si no voy a arrancar con la clase y esto va a transcurrir y las láminas van a quedar ahí, después de tanto trabajo que a uno le cuesta hacerlas, ¿no? Porque uno dice el trabajo del docente, son 2 horitas, 2 veces a la semana, no, pero entre medio de eso nosotros estamos, o algunos, no sé si todos, estamos haciendo este tipo de cosas que nos ayudan a que ustedes entiendan un poco mejor de qué se tratan las defraudaciones. Cuando alguien le dice a otro, vos me estafaste, bueno, ahí ustedes van a poder entender si realmente la circunstancia fue de estafa o fue de otro tipo de defraudación. Hay defraudaciones muy especiales, yo diría que más especiales. En el 173 hay defraudaciones de carácter especial y hay unas que son muy especiales ahí. Esa es una clasificación mía nomás. Que son el inciso 15 y 16, que son las defraudaciones con tarjeta de crédito, débito o compra, y las defraudaciones informáticas, por decirlo así, a través de mecanismos computarizados. Esos dos tipos de defraudaciones que no participan, o sea, mejor dicho, por ahí tienen elementos distintos a la estafa y al abuso de confianza común, que ustedes encuentran como las dos formas clásicas y comunes de las defraudaciones, las vamos a explicar particularmente. O sea, vamos a hablar de la estafa informática, vamos a hablar de la estafa con tarjeta. Pero en los otros incisos solamente vamos a hacer un repaso muy genérico, porque son muchos, y con la confianza absoluta en mí de que ustedes van a entender cualquiera de esos incisos cuando los estudien, porque van a conocer la teoría de la defraudación. Yo estoy un poco hincha con eso, con la teoría de la defraudación, pero es recontra importante saberlo. No es muy difícil, es una pavada, pero es la piedra angular donde ustedes asientan todo el conocimiento sobre cualquier forma de defraudación. Incluso, entiendo yo, y esto lo digo modestamente, con que ustedes sepan la teoría de la defraudación van a poder entender y resolver problemas de defraudación para el futuro. Porque con la teoría de la defraudación que se inventó al principio del siglo pasado, porque fue realmente tardía la aparición de un concepto de estafa o de defraudación, un concepto de defraudación o de estafa, mejor dicho, fue muy tardía en la doctrina la aparición. Las circunstancias defraudatorias o estafatorias estuvieran siempre muy dispersas en los distintos ordenamientos jurídicos mundiales, sobre todo en los más antiguos. Después empiezan a sistematizarse un poco más, después de la aparición del Código Penal de Napoleón de 1813. En esa codificación después los países empezaron a sistematizar un poquito más la regulación de las distintas formas de defraudación, o mejor dicho, las distintas formas de defraudar a otro, mediante cualquier ardido engaño, podríamos decirlo utilizando el concepto específico de nuestra ley. Pero en cualquier ordenamiento
mundial, el derecho español, bueno, el derecho español tiene algunas variantes, dice la utilización de un engaño bastante, dice que es un concepto que tienen solamente los españoles, no importa, no viene al caso, pero todas las regulaciones de defraudaciones que hay, por lo menos en el occidente, responden a los mismos conceptos, a la misma idea, que es una persona que mediante algún tipo de argucia o artimaña, estamos hablando de la estafa, ¿no? Mediante la argucia o artimaña, engañando a otro, lo hace realizar una disposición patrimonial perjudicial. Ese concepto es aplicable a cualquier regulación de la defraudación de estafa que hay en todo el mundo, incluso en la nuestra. Eso no varía. Después, como yo les dije, según las legislaciones, van agregando o sacando algunos conceptos que pertenecen a la particularidad o a la idiosincrasia de cada uno de los países. La circunstancia de engaño bastante, que es una discusión que en la doctrina española fue bastante interesante sobre si eso quería decir un ardid idóneo o no, cuál era el significado del alcance, la naturaleza jurídica del concepto bastante, la ley española. Pero más allá de ese elemento que nuestro Código Penal no lo tiene, todas las defraudaciones están reguladas más o menos iguales, para que ustedes piensen así. Pero tardó mucho tiempo, les decía, en regularse las defraudaciones, tuvo una sistematización un poco tardía, tardó bastante, es decir, en realidad, ¿por qué? Porque para esto se los cuento, no sé si lo van a encontrar ustedes en los libros, lo que les cuento, o en el manual que ustedes manejan, pero la sistematización de las defraudaciones fue la lucha entre dos modelos de codificación o dos modelos de política criminal que se debatían en el mundo en aquella época, estamos hablando fines del siglo XVIII, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, entre dos sistemas, un sistema del Código Penal francés, como yo les decía, que el Código Penal francés tiene la característica de que sus regulaciones son casi siempre casuídicas o casuísticas. ¿Qué quiere decir esto? Que no, ese tipo de codificación utiliza como política criminal la descripción de todas las posibles circunstancias de engaños o defraudaciones que existan. Tiene unos códigos, unos artículos larguísimos donde dice el que defraudare con pesos y medida, el que defraudare con sustancia falsa, el que defraudare mediante llave falsa, el que defraudare, y así. Esa descripción pertenece a lo que se conoce como el sistema francés, ¿no?, de codificación. Ese sistema francés estuvo en pugna mucho tiempo en el mundo de la codificación con un sistema germánico más acentuado no en la descripción casuídica de cuáles son todas las formas de defraudación que puedan existir, sino en elaborar un concepto que contenga los elementos que se dan comúnmente en todas las defraudaciones. Esas son las discusiones que hay. No está en el libro eso de ustedes, pero se los cuento yo para que ustedes entiendan por qué. Como nuestro Código Penal es de una época, si se quiere, intermedia, donde, digamos, el concepto de fraude todavía se estaba evolucionando, ustedes van a ver que nuestro Código Penal, en el artículo 172, apela a una mezcla de los dos sistemas de los cuales estoy hablando. El sistema francés, eminentemente casuídico, y el sistema germano, que es conceptual, porque en nuestro artículo del 172 enumera primero, o detalla primero, ahora lo vamos a ver, ¿no? Detalla primero un montón de formas por las cuales se puede defraudar a otro y termina con un concepto genérico que pertenece. La descripción casuídica del principio del tipo penal del 172 responde al sistema francés, que era casuídico. Entonces dice nombre supuesto, calidad, influencia mentida, apariencia de bien, y va describiendo cómo hacía el código francés. Pero después, como estaba en el medio de esta lucha, después termina el tipo penal apelando a la idea que tiene el concepto germánico, porque dice o defraudar a otro mediante cualquier ardid engaño. O sea, deja una fórmula abierta, entendiendo que esa descripción que está ahí no es taxativa, sino meramente ejemplificativa de la forma de defraudar. Eso es tipo, como les digo, antecedentes, la parte que a nadie le gusta leer de los libros que dice antecedentes históricos. Bueno, yo se lo resumí en esta breve charlita de 4 minutos para que ustedes entiendan por qué nuestro tipo penal del 172 está estructurado así. O sea, tiene la mitad de un sistema y la mitad del otro, porque para la época todavía estaba eso en discusión. O sea, estaba evolucionando. Entonces me parece que es interesante destacarlo para que ustedes entiendan
cuando lean el artículo 172, por qué está estructurado así. A lo que nos gusta el derecho penal, nosotros los tipos penales los analizamos como si los tuviéramos debajo de un microscopio, es decir, ponemos el tipo penal en el portaobjeto ese de vidrio, y ponemos y bajamos la lente. A ustedes que son también, van a ser abogados, y probablemente después se puedan doctorar y sean juristas. Cada tipo penal es interesante que cada elemento del tipo penal uno entienda como si estudiara una célula, de dónde proviene, por qué funciona, por qué el tipo penal está estructurado así, por qué lo escribió así el legislador. Eso da una mejor comprensión después de cómo funciona. Y después la dinámica del tipo penal, ¿no? Cómo funciona. Eso más o menos es de lo que se trata el estudio. Entonces yo con esta introducción, que ustedes la podrían encasillar o clasificar en lo que es los antecedentes históricos, nuestro tipo penal del 172, que es un hermoso tipo penal, a mí uno de los tipos penales que más me gusta el 79, por ejemplo, a todo el mundo le gusta, a todos los penalistas les gusta el 79, pero a mí el 172 me gusta mucho, cómo está redactado, y tiene esa particularidad que tiene un poquito de ambos sistemas. Sin embargo, si ustedes leen el Código Penal de España, el español, con las miles de reformas que tuvo, a cada rato hay una reforma, pero la reforma más importante fue en el 95, en ese Código Penal que pasó a ser otro Código Penal. Ahí ellos, en el Código Penal anterior al 95, tenían una forma de regular la defraudación, y después optaron por el sistema germánico. Obviamente, los españoles son muy tributarios del derecho penal alemán y por esa zona. Entonces ellos tienen un tipo penal de defraudación que solo enuncia los conceptos de la defraudación. No hace una descripción casuídica de las formas en las cuales se puede defraudar. Por ejemplo, no dice nada de que se puede defraudar con nombre supuesto, calidad simulada, cualquier esa cosa no dice. Dice, el que mediante engaño bastante defraudar a otro. No importa, ahora vamos a estudiar el derecho español, pero lo que les quiero destacar, si no se hace muy larga la clase, les quiero destacar es que en el derecho español, por ejemplo, ellos han apelado por el sistema de que el tipo penal de defraudación contenga los elementos en un conceptual. Bueno, para que nosotros entendamos, cuando ustedes ven el título, ¿no? el del capítulo, que se llama Estafas y otras defraudaciones, esto lo van a encontrar en cualquier libro de texto cualquiera, lo que yo estoy diciendo está en cualquier libro. Van a ver ustedes que esa forma de semántica que utiliza el legislador para comenzar este capítulo ya nos da la idea de que la estafa, que es lo que primero aparece, es una forma, o por lo menos es una especie de defraudación, y que el concepto genérico son las defraudaciones. Y esto nos lleva a analizar y a sentenciar verdaderamente que en el derecho penal argentino las defraudaciones son solamente una expresión genérica. No es un concepto la defraudación en nuestro derecho, porque la defraudación en el derecho español, por ejemplo, sí es un concepto. Pero en nuestro derecho no es un concepto, sino es una descripción genérica que engloba a dos conceptos, sí, que son formas de defraudar a otro, que son dos conceptos, que son la estafa y el abuso de confianza. Esas son las dos formas en las cuales se establece el Código Penal que se puede defraudar a otro, ¿no? En el caso de la estafa es mediante cualquier ardido engaño, así dice el artículo 172. Pero el abuso de confianza es otra forma de defraudación que no está contenida en el artículo 172, sino en algunos tipos del 173, y que no utiliza el ardido del engaño, pero que consecuentemente concluye con una disposición patrimonial y un perjuicio patrimonial. Esa es la circunstancia. Ahora en su momento les voy a comentar que si ustedes tienen en la estafa el ardido del engaño, ¿cuál es ese elemento que hace que se configure el abuso de confianza? Porque mucha parte de la doctrina y mucho tiempo trató de lograr, ¿cómo se puede decir? Que se distingan bien estas dos circunstancias. Muchos autores buscaban todavía el ardido del engaño en el abuso de confianza, cosa que no existe, porque si el abuso de confianza tuviera ardido de engaño sería una estafa. Les quiero decir, con esto es por ahí algo un poco, como en broma se los digo, pero mucha doctrina estuvo mucho tiempo buscando el ardid en el abuso de confianza. Es como encontrarle el pelo al huevo, imposible, ¿no?
esta cuestión. Y eso retardó muchísimo la evolución, pero el concepto de estafa es fácil de entender, el concepto de abuso de confianza por ahí, como está un poco más abstracta la cuestión, pero yo les voy a indicar específicamente cuál es la diferencia, ¿no? Eso es en eso consiste la teoría de la defraudación. Bueno, la defraudación, dice Soler, que les traigo una frase, no es una figura delictiva, eso es correcto, obviamente, como contradecía Soler, pero no es una figura delictiva, como les decía yo, sino que es una expresión genérica, ¿no? No es un concepto en sí, sino una expresión genérica, una clasificación. Sino que con esa expresión se designa toda lesión patrimonial producida por fraude. Esa frase de Soler, vieron que Soler tenía la 10 pegada en la espalda, o sea, muy claro, muy conciso de este tipo de autores. En estas pocas palabras ya está describiendo todo en qué consiste una defraudación. O sea, toda lesión patrimonial producida por fraude es, en este caso, una defraudación, indudablemente. Después será una estafa o un abuso de confianza, una estafa informática o mediante tarjeta, u otra forma de defraudación. Pero es una defraudación, ¿no? Eso es lo importante de del concepto de Soler. Existe una relación de género a especie, no quería utilizar esa palabra porque lo usa todo el mundo, ¿no? Todo el mundo dice que es de género a especie, eso lo usan todos. Pero hay que ponerla. Existe una relación de género a especie, probablemente de la defraudación al abuso de confianza, y la nota común entre los dos, ¿no? O sea, cuando hay una defraudación, lo dijo claramente Soler en la frase que acabo de poner en la lámina, cuando hay una lesión patrimonial producida con fraude. Ahí hay una defraudación. Después se verá, en el caso concreto, analizando cuáles elementos corresponden a una forma y a otra de defraudación, se analizará y se logrará concluir si es una estafa del artículo 172 o si es un abuso de confianza. Vieron ustedes que en el artículo 172, y esto mientras va pasando la lámina lo dejo como, vieron esas preguntas que antes de ir a la pausa del programa deja una pregunta. Vieron que en el artículo 172 dice abuso de confianza. En el artículo 172 dice abuso de confianza. Dice, mire, que defraudar mediante todas las formas esas que dice, o abuso de confianza. Dice. Sin embargo, yo les puedo asegurar que en el artículo 172 no hay ningún abuso de confianza como este que vemos acá. ¿Entienden? Eso, o sea, es un poco abstracto para entender, pero ese abuso de confianza del que habla el 172, que ya lo vamos a ver en su momento, no es una forma de defraudación. Es una forma de ardid, nada más. Y esas cuestiones hay que entenderlas. Porque uno se confunde, muchos alumnos le han pasado, y muchos autores también, que dicen ese abuso de confianza del 172, ¿a qué hace referencia? ¿A qué hace referencia ese abuso de confianza? Porque es un abuso de confianza como este que vemos acá. Porque hay dos cosas distintas que hay que entender. Una cosa es el abuso de confianza como forma de defraudación, donde las defraudaciones se clasifican en estafas y abusos de confianza, y está el abuso de confianza que enumera el 172 como forma de ardido engaño, que no es una clasificación, sino que es una forma de ardido engaño. Después vamos a ver en qué consiste ese abuso de confianza, que no lo hace igual a esta forma de defraudación. ¿Se entiende? Si es claro, más o menos, si no lo explico de nuevo. Hablen, intervengan, pueden hablar. Si no se entendió lo que dije, lo explico de nuevo. Pero ese 172 no tiene ningún abuso de confianza de estos que van a aparecer acá. Tiene otra forma de abuso de confianza que es una forma de ardir. Y bueno, después lo explicamos cuando veamos el 172. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como vimos que la defraudación es un concepto genérico, es una forma toda forma de perjuicio patrimonial mediante fraude es una defraudación, pero como yo les expliqué, en el derecho argentino hay dos formas o dos tipos de defraudación que el Código Penal establece, ¿no? La defraudación, como defraudación, es una generalidad que está en el título del capítulo, y ahí está nomás. Pero lo demás son conceptos específicos, formas de defraudación que se clasifican en estafas y en abusos de confianza. Esas son las dos clasificaciones. Y con este pequeño cuadro nosotros vamos a ver rápidamente la diferenciación entre una y otra. Por ejemplo, con referencia al fraude. Al fraude es el ardido, el engaño, ¿no? El fraude. Con referencia al fraude, en el caso de la estafa, el estafador, el autor de la estafa, ya se representa la idea de iniciar una relación con la víctima, entablar una relación con la víctima para un objetivo estafatorio. Es decir, que cuando el autor inicia esa relación con la víctima para lograr que caiga en error
haga una disposición patrimonial perjudicial. Con esto les aclaro y abro paréntesis. Las defraudaciones que están contenidas en el artículo 172 y en el artículo 173, en su mayoría, solo pueden verificarse en el derecho argentino mediante una relación interpersonal. Esa es una característica que no está ni acá, ni en algunos libros sí, más específicos sobre defraudaciones está, pero siempre existe, para que ustedes entiendan y anoten esto en su cuaderno, siempre existe, para que exista una defraudación tiene que haber siempre una relación, como regla general, una relación personal. Tiene que haber dos personas relacionándose. Y en la mayoría de los casos, pero yo les podría decir que en su totalidad alguien puede dar una excepción, esa relación que se genera intuito personal en las defraudaciones siempre tiene que ver con un aspecto negocial. Es una relación de carácter negocial, es para negociar algo. Siempre, esa relación se inicia para negociar algo. Siempre consiste en un negocio jurídico. La relación interpersonal, que es una condición sine qua non para que se produzca en el derecho argentino una defraudación. Si no hay relación de persona a persona, hay una forma de defraudación específica que está en el inciso 16 del artículo 133, que es la defraudación informática. Y esa es la única forma de defraudación donde no tienen que estar relacionadas dos personas de carácter, o sea, no se relaciona el autor y la víctima de carácter personal, solamente en la defraudación informática. En todas las otras defraudaciones, como requisito esencial y por regla general, es una relación entre dos personas. Por lo tanto, cuando inicia esa relación el autor, en la estafa, en la forma de defraudación llamada estafa, ya se acerca a la persona sabiendo que va a utilizar ardido engaño para defraudar. Entonces el fraude siempre en la estafa es de carácter inicial, ab initio, para utilizar términos en latín que quedan mejor, nos hacen parecer que sabemos más, ¿no? El fraude es inicial. En cambio, en el abuso de confianza, el fraude no es inicial, porque los abusos de confianza son negocios jurídicos que siempre comienzan entre dos personas de manera legítima. Ya les spoileo un poquito lo que viene acá en el cuadro. Entonces, el fraude es inicial en la estafa, porque el autor se acerca a la víctima para entablar esa relación sabiendo que va a defraudar, pero la relación entre las dos personas en el abuso de confianza comienza siendo legítima y el fraude, la persona comienza a defraudar a otro posteriormente, de manera sobreviviente. Entonces no hay fraude al principio, sino después, para que se entienda. ¿Qué pasa con el dolo? El dolo, indudablemente, como si el fraude es inicial, esto es una relación lógica, en la estafa, si el fraude es inicial, el dolo va a ser ex ante, o sea, el dolo va a estar antes de incardinar la acción, de iniciar la acción. En cambio, en el abuso de confianza, si el fraude es sobreviniente y la relación se ha iniciado de manera legítima, este negocio jurídico entre las dos personas, el dolo va a ser también sobreviniente. Le pongo acá ex post para que quede más, así dicen los libros también, para que quede más florido. Pero también se podría decir que el dolo, como el fraude, es sobreviniente, ¿no? Es una relación lógica. La relación jurídica, y con esto ya les adelanté, les spoileé un poco lo que les decía. Siempre hay una relación jurídica negocial entre las dos personas que se van a juntar para esta cuestión que llamamos defraudación. Siempre hay una relación jurídica, es un negocio jurídico. En esa relación jurídica, como comienza con fraude esa relación jurídica, con una alteración de la verdad, de la realidad, ya comienza esa relación jurídica con dolo, indudablemente la relación jurídica comienza siendo ilegítima. Nunca podría ser legítima una relación jurídica que comenzó con un fraude y con un dolo. Entonces, en la estafa, otro de los elementos característicos, la relación jurídica es ilegítima. En cambio, en el abuso de confianza, como yo les expliqué, esta relación interpersonal, que es un requisito sine qua non para que se dé la defraudación, esta relación interpersonal comienza con un negocio jurídico válido, legítimo, en el cual, si ustedes vuelven a hacer una relación lógica con los elementos que vimos anteriormente, en algún momento se le ocurre al sujeto, a una de las partes en este negocio jurídico, se le ocurre realizar un fraude. Ese fraude sobreviniente indudablemente va a acarrear, pues si el fraude lo realiza con dolo, va a ser un dolo ex post sobreviniente, pero la relación jurídica al momento de iniciarse no tenía ni fraude ni dolo. Por lo tanto, la relación jurídica es legítima en su comienzo. Después se desvirtúa, pero al comienzo es legítima.
Eso en referencia a la relación jurídica, al negocio jurídico, que es lo que yo les digo, ¿no? Al negocio jurídico. ¿Qué pasa con el consentimiento? Esto se lo pongo acá porque se podría deducir de la sola explicación de la teoría de la defraudación, pero se lo pongo acá porque este cuadro está en todos los libros, así que es importante que ustedes lo recuerden, es una buena herramienta para acordarse. En el caso del consentimiento, indudablemente, si el fraude fue inicial, si la relación jurídica la comenzó el defraudador con dolo, se acercó a la víctima ya con dolo, esa relación jurídica es ilegítima. ¿Qué pasa con el consentimiento que prestó el sujeto? Es un consentimiento viciado de nulidad, fruto de ¿qué? Del fraude y del dolo, y una relación jurídica ilegítima. Ese consentimiento nunca puede ser, o sea, debe estar siempre viciado, porque un consentimiento viciado es lo que genera un error, y el error es un elemento central de la estafa. Entonces, indudablemente el consentimiento siempre va a estar viciado de nulidad. Y el consentimiento, en cambio, ¿de qué consentimiento hablamos? El consentimiento de hacer la transferencia o la entrega de la cosa, depende del contrato de que sea, pero iniciar esta relación jurídica. El consentimiento es válido porque no se ha comenzado esta relación jurídica ni con fraude ni con dolo, y la relación ha sido legítima. Indudablemente el consentimiento es válido. Y la entrega de la cosa, sea cual sea la circunstancia, ¿no? Porque puede ser en depósito, puede ser en préstamo, puede ser en transferencia de título de dominio, como puede ser en el caso de las defraudaciones relativas al desbaratamiento de derechos acordados. En cualquiera de todas las relaciones jurídicas que están contenidas en los tipos penales de defraudación, en la estafa siempre la entrega de la cosa que hace la víctima, que cayó en error, es a título traslativo de dominio. Nunca es a título precario. En cambio, ¿esto qué quiere decir? Que no tiene obligación de restituirla ni devolverla en ningún momento. La persona que se presenta en la puerta de la casa del sujeto diciéndole que tiene una hermosa computadora muy barata para vender, y el hombre la compra en el apuro, y cuando abre la caja había una de esas computadoras que hacen ruido para las criaturas, que es un caso de la jurisprudencia. Ese tipo de cuestiones. La entrega ahí de la cosa, de esta computadora falsa que el hombre compró por error creyendo que era verdadera porque el vendedor le dijo que era verdadera, ahí la cosa se la transmitió a título traslativo de dominio. No pretendía, no era un alquiler. Si fuera un alquiler, sería la transmisión de la cosa a título precario, que es la característica esencial de los abusos de confianza. Los abusos de confianza se caracterizan por tener, porque la cosa se transmite siempre a título precario, con obligación de restituir en el momento que intime el acreedor o si fuera a fechas ciertas. Piensen ustedes en un contrato de depósito, por ejemplo. En un contrato de depósito a plazo. En un momento la persona, vencido el plazo que tiene que restituir, dice, no, a mí me gusta la cosa, yo me la voy a quedar. Y la cosa que ustedes quieren. Ahí ese es el fraude sobreviniente con dolo que caracteriza los abusos de confianza. En realidad lo que sucede en los abusos de confianza es que en un momento el sujeto activo intervierte el título por el cual poseía o tenía la cosa. Intervierte el título por el cual poseía o tenía la cosa. En un momento dado yo recibí una cosa bajo un título legítimo, sin fraude, en una relación jurídica legítima, a título precario obviamente, como puede ser supuestamente un comodato. Una heladera. Supongamos nosotros tenemos un almacén y viene una empresa de gaseosa y me deja en comodato una heladera. Yo firmo, todo está en comodato, todo acordamos, firmamos el contrato, el 31 de diciembre del 2020 vence el contrato comodato y yo tengo que devolver la heladera a la empresa. Pero a mí me gusta la heladera, la estoy usando para mi beneficio personal, y sé que el 31 no, y llega de esa fecha y no la devuelvo. Lo que hice yo fue que yo poseía o tenía la cosa mediante un título, que era el título de tenedor precario, bajo la figura del comodato, y yo decido pasar a tener la cosa o poseerla como dueño. Lo que yo estoy haciendo en el abuso de confianza no es un ardid o un engaño, que es la característica de la estafa. Lo que yo estoy haciendo en el abuso de confianza es intervertir el título. Por mi fraude, o sea, yo voy a defraudar a la persona intervirtiendo el título que ella creía que yo tenía. Ella acordó conmigo, la otra persona, que yo tenga bajo un título precario, pero yo por fraude y dolo decido intervertir ese título y empezar a comportarme como dueño de la heladera y no se la devuelvo más. Ese es el fraude del abuso de confianza. En el ardido engaño, el fraude estaba contenido en la alteración de la realidad que hizo el sujeto mediante el empaque de la computadora, cómo le estaba hablando, etc.
¿Entienden la diferencia? Esa diferencia es muy importante de saber. ¿Cuándo se produce el fraude en el abuso de confianza? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Porque es importante saber cuándo, porque esa es la fecha del hecho. Ahí comienza que la prescripción, ahí se fija la fecha del hecho, es fundamental. Entonces, eso es importantísimo en una figura de abuso de confianza, que es un defecto de muchísima parte de la doctrina, incluso muchísimos defectos de fiscales y de operadores judiciales que no pueden distinguir. En la estafa es fácil yo saber cuándo se cometió el fraude. En la estafa es re fácil, pues yo sé qué día fue que vino el vendedor, le va a preguntar el fiscal a la víctima. ¿Qué día vino el vendedor con la computadora? Y vino el martes a las 4 de la tarde, listo. Ahí donde sucedió, ahí está el fraude, ese fue el día. Ahora, en el abuso de confianza hay una fecha cierta de firma de un contrato y una fecha cierta de entrega de una cosa que se tiene a título precario. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si hay fecha, en esa fecha de una mención, ahí está el fraude, porque ese momento empezó el sujeto activo, como es, a tener la cosa por un título distinto al que tenía, intervertió el título. Si hubiera entregado la cosa, se hubiera mantenido en el título en el que estaba, que era el título de tenedor precario. Como no la entregó, indudablemente intervirtió el título. Y ese es el punto, digamos, neurálgico del abuso de confianza. Ahí está el fraude, ahí está el dolo. Eso se los explico yo acá, no sé si alguna vez se lo explicaron así, o lo leyeron así, pero para que ustedes entiendan, si yo tuviera un pizarrón, cosa que extraño muchísimo, se lo tengo que confesar, extraño muchísimo el aula, extraño muchísimo el pizarrón. Al principio uno dice, abro paréntesis en la clase, ¿no? Al principio uno dice, bueno, hay que ir a la facultad, yo por ejemplo soy de Resistencia, tengo que ir hasta allá. Y cuando empezó la pandemia dije, voy a tener que dar clase por Zoom, qué copado, digo, bueno, está bien, cómodo en la comodidad de mi casa, me siento, hablo, charlo, como estoy hablando en la computadora. No hay nada. El que es docente no quiso ser docente para hablar por la computadora. Extraño muchísimo mi pizarrón, muchísimo. En el pizarrón yo les podría graficar esto, lo puedo graficar acá, pero no manejo muy bien el pizarrón de Zoom. Yo se los podría graficar para que ustedes vean con círculos, ¿no?, dónde se produce específicamente el fraude, en la estafa y en el abuso de confianza. En el fraude es fácil encontrar el momento donde se produce. Eso es re fácil. En el abuso de confianza es un poco más difícil. Bueno, ¿se entendió esto? Porque es medio trabalengua, ¿no?, esta cuestión. Un poquito. Pues yo voy, como diría Piero, manso y tranquilo, porque yo prefiero que se entienda esta cuestión antes que nosotros agotemos probablemente contenido, descartemos contenido para ahorrar tiempo. Porque yo sé que si ustedes saben la teoría de la defraudación, van a saber, yo no tendría por qué dar los tipos especiales 173, 174 y 175. Porque si ustedes saben la teoría de la defraudación, a mi manera de ver este tema, ¿no? Si ustedes saben bien la teoría de la defraudación, listo. No hay ninguna defraudación que ustedes no puedan resolver. Si es estafa, abuso de confianza o una tercera forma que habrá que regular. Como pasaba con la defraudación informática, que como no encajaban los elementos de la estafa ni encajaban los elementos del abuso de confianza, hubo que crear una norma que ampare una circunstancia en la cual increíblemente se da una defraudación cuando no hay dos personas relacionándose, que es la característica, digamos, principal de nuestro tipo penal, ¿no? Eso. Así que bueno, ustedes van a ver, este es el artículo que yo les decía que tanto me gusta. Por ahí se va a escuchar un poco de ruido porque hay un camionazo parado acá al lado de la ventana, que no sé qué es. Este artículo 172 yo les dije que está muy bueno, a mí me gusta mucho, y pueden ver ustedes aquí los dos elementos, ¿no?, que son los elementos del sistema francés que yo les expliqué y del sistema germánico o el sistema alemán al que yo le hice referencia. Si conforme lo que yo les conté, lo que yo les planteé, les hice esta especie de antecedentes históricos que nadie quiere leer, yo se los comenté en un ratito. Si ustedes analizan el tipo penal acá en 172, se van a poder dar cuenta perfectamente cuál parte del artículo pertenece a un sistema y cuál parte pertenece al otro sistema.
Así que esta circunstancia yo se las dejo a ustedes como una especie de quiz, de consigna, pero si yo leo el artículo 172 y digo que será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años, el que defraudara a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de otro cualquier ardido engaño. Ustedes, con la explicación breve que yo les di, sean sinceros, yo tengo confianza que van a poder saber cuál parte del tipo penal corresponde al sistema francés y cuál tipo penal corresponde al sistema germánico, ¿no? O sea, más o menos se dan cuenta. Lo interesante del artículo 172 es que es un artículo de números apertos, o sea, es un artículo abierto, ¿no? De textura abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que al concluir el tipo penal con la frase o valiéndose de cualquier otro ardido engaño, lo que está diciendo el legislador es que lo que describió anteriormente como formas de estafa, estamos hablando de estafa aquí, lo que describió como formas de estafa es solamente una expresión de carácter eh, ejemplificativa y para nada taxativa. Es decir, solamente estamos en presencia de una descripción, de carácter descriptivo, pero para nada esto constituye una forma categórica de establecer, como se hacía en el Código francés, de establecer las formas en las cuales se puede defraudar. Con este último agregado que corresponde al sistema germánico, nuestro legislador nos dice que estas formas anteriores de defraudación, de estafa, son formas genéricas que se pueden encontrar, pero que no son las únicas, y que siempre que esta circunstancia se dé, es decir, se defraude a otro, valiéndose de cualquier otro ardido engaño, vamos a estar en presencia de una estafa. Eso es lo que quiere decir el legislador en este tipo. Por eso estamos hablando de un tipo penal abierto, ¿no? De textura abierta. Esta circunstancia es interesante para analizarla porque nos hacía creer, o nos hizo creer mucho tiempo, que la apertura que tenía el artículo 172 era suficiente para poder resolver todas las formas de estafa o que pudieran presentarse. Pero el avance de la ciencia y el avance de la tecnología nos enfrentó con la realidad de que nuestro sistema histórico establecido sobre la idea de que existen solamente una forma de defraudación y la que se da en un negocio jurídico que entablan dos personas de carácter interpersonal, es decir, una relación que se hace de carácter persona a persona, eso tuvieron que dejarlo de costado nuestros legisladores porque se dieron cuenta que se podía defraudar a otro mediante una manipulación de un sistema informático sin la necesidad que exista el elemento característico de este tipo penal que es ese otro, que es necesario que esté presente para toda estafa. Con esto les adelanto el otro elemento también. En la estafa, en el derecho penal argentino, es fundamental, les dije al principio, la relación entre dos personas. Y esas dos personas tienen que ser seres humanos. Parece una tontería lo que estoy diciendo, pero es fundamental que sepan esto. En la regulación histórica de nuestro sistema penal, para el tema de las defraudaciones, la relación jurídica que genera las estafas o las defraudaciones solamente pueden darse entre dos personas físicas, humanos, seres humanos vivos, nacidos. ¿Está? Entonces, denme un segundo. Un momento porque estamos... Bueno, perdón por la interrupción, pero quería saber qué era lo que están demoliendo acá afuera. Bueno, entienden, entonces esa relación personal que nosotros escribimos que era como una regla general, que no podía haber una estafa si no era entre un otro que establece el tipo penal. El tipo penal es expreso en esto. El tipo penal solamente admite la defraudación que se produce en la forma de estafa a un otro, que es un ser humano nacido vivo, del vientre materno, como ponen siempre ustedes en los parciales, un ser humano vivo. Eso tuvo que cambiar esa percepción. Nuestro sistema no pudo, digamos, permanecer en el tiempo porque el avance de la tecnología, como les decía, y de la ciencia, generó que existan la posibilidad de defraudar a otro, afectar el patrimonio ajeno mediante un fraude, una forma de fraude, sin que exista un ser humano del otro lado que caiga en error.
porque si nosotros entendemos que en la estafa uno de los elementos que ahora vamos a ver fundamentales es el error, aunque no está escrito, y ahí tenemos una gran dificultad en la doctrina para cómo argumentar en favor de un elemento central y nuclear de la estafa que no está escrito en la norma, porque los elementos del tipo penal no se presumen, como regla general. Pero para que una persona caiga en error en una estafa, tiene que ser un ser humano vivo. Sin embargo, en la defraudación informática, que se empezaron a dar casos de defraudación informática antes que esté regulada, empezaron a generarse conflictos porque ahí empezaban formas de defraudar a otros, de afectar patrimonios ajenos mediante fraude, sin que exista otro sujeto vivo, otro ser humano. Entonces, eso generó también la incorporación de una nueva forma de defraudación, ¿no? De esa defraudación de carácter informática que ya vamos a ver en el inciso 16 del artículo 173. Bueno, yo voy a avanzar unos 5 minutos más en esta clase, no se preocupen, el martes vamos a continuar. Yo les voy a agregar alguna cuestión más sobre este tema del artículo 172, como una forma de introducción, ¿no? Son y 50, si yo tengo 18 horas, me van a tener que disculpar, 18 horas tengo una obligación impostergable, pero no se preocupen porque vamos a continuar con esto el martes que viene. ¿Qué sucede en una estafa? Yo ya les expliqué esto, nosotros vimos ese cuadro que se dividía ahí entre dónde aparecía el fraude, dónde se presentaba el dolo, cómo era la relación jurídica, qué pasaba con el consentimiento y con la transmisión de la cosa. En la estafa, indudablemente sabemos muy bien que el fraude es inicial, que el dolo es ex ante, que la relación jurídica ya comienza siendo ilegítima, que el consentimiento está viciado y que la entrega siempre es a título traslativo de dominio. Esos elementos ya sabemos, pero esos son elementos constitutivos genéricos, o si se quiere periféricos, de lo que es una figura de estafa. Para que ustedes entiendan claramente, una estafa consiste en que la gente despliega una actividad engañosa que induce en error a una persona, quien en virtud de ese error realiza una prestación que resulta perjudicial para un patrimonio. Ese es un concepto de estafa. No sé ni de quién es, no sé ni siquiera si es mío el concepto o de quién es, pero es un concepto de estafa que me parece que es suficiente para entender cuáles son todos los elementos. Si ustedes ven en ese concepto que van a ver ahí, nosotros vamos a poder distinguir los 4 elementos fundantes o axiales, si se quiere, principales que configuran una estafa. El agente despliega una actividad engañosa, ¿no? Dentro de la actividad engañosa nosotros tenemos la figura del ardid, ¿no? Ardido engaño es la deformación de la realidad. Es la presentación a la víctima de una realidad distinta a la que es para que éste haga una realice una prestación económica perjudicial para un patrimonio. Puede ser para el patrimonio propio, puede ser para el patrimonio ajeno, no hace falta que se identifique. Lo que sí es fundamental que se identifique la persona que está en error con la persona que hace la disposición patrimonial, esa es la regla general también, que tiene una sola excepción, que es la estafa en triángulo. Ahora vamos a ver. Pero si ustedes ven este concepto, entienden cómo es este juego, vemos el concepto de la izquierda y lo vamos acá con los elementos. Esto lo vamos a volver a editar el martes, no se preocupen. El agente despliega una actividad engañosa, es decir, un ardid, que consiste en esto, en la deformación de la realidad, la alteración de la verdad, para que el sujeto, con la única función de que se produzca el error, ¿no? El ardid o el engaño. El ardid y el engaño no son lo mismo. No es lo mismo un ardid o un engaño. No son sinónimos. El engaño es la alteración de la verdad que puede consistir, por ejemplo, en una simple mentira. Pero el ardid es una maquinación, es una astucia. Es una determinada maña que utiliza el autor para torcer la realidad, que puede estar acompañada de elementos materiales que la amplifiquen, pero que no puede no tenerlos. Pero el ardid es distinto a lo que es el engaño. Pero como característica general, hay una disposición patrimonial que hace una prestación que resulta perjudicial, que es la disposición patrimonial, y tiene que ser perjudicial para un patrimonio, es decir, tiene que existir un perjuicio. Esto es como, este cuadro acá es medio como una trampa, es como una trampita, porque yo les pongo acá los elementos de la estafa que están escritos en la ley, pero hay un elemento fundamental y central, que es el error, que lo ven a ustedes ahí en el concepto que yo le puse, que no está escrito en la ley.
No está en el tipo penal. El tipo penal no dice el que induce a error como dice el tipo penal español. Y ahí nosotros tenemos un gran ejercicio y desafío de argumentación para tratar de explicar cómo puede ser que exista un elemento tan fundamental en la estafa como el error y no esté escrito, no está en la ley. ¿Por qué lo podemos presumir? ¿Por qué podemos imaginar que el error existe? Yo después les voy a hacer como es una semblanza, si se quiere, de física, para que ustedes entiendan cómo podemos nosotros pensar o argumentar, o por lo menos tranquilizarnos en nuestro pensamiento de que el error verdaderamente es un elemento del tipo penal de estafa, aunque no esté escrito. Eso es importantísimo. Pero yo con esta trampita, que no es trampa porque yo se los aviso, yo lo que les pongo acá como elementos, a propósito, son los elementos que están escritos en la norma como elementos constitutivos de una estafa. El engaño, el ardid, el perjuicio patrimonial y la disposición. Muchos autores trataron de explicar de muchas maneras distintas por qué el error no aparecía en el tipo penal. Rojas Pellerano ha sido uno, para mí, los más ingeniosos. Él incluso decía que la estafa tenía dos elementos solamente. El ardid o el engaño que contenía el error y la disposición patrimonial que contenía el perjuicio. Bueno, mejor dicho, el perjuicio patrimonial que contenía la disposición, que eran dos elementos que se correlacionaban. Por lo tanto, él exigía en la estafa solamente dos elementos. Rojas Pellerano, un autor, X. No es palabra santa ni es la Biblia, pero Rojas Pellerano hacía de esa manera. Le decía que existían en la estafa dos elementos que conglobaban a los otros dos. Por eso no era necesario que el error estuviera escrito, porque sí estaba escrito el elemento conglobante que agrupaba a los otros. Muy vivo Rojas Pellerano para salir del paso con la problemática que tenemos en el derecho argentino con el error que es el elemento central de la estafa y no está escrito. La estafa consiste en defraudar a otro mediante cualquier ardido engaño, ¿no? Defraudar a otro mediante cualquier ardido engaño. Yo les pongo acá un ejemplo de el cajero automático duplicado, que se utiliza para copiar claves, en ese caso, para que ustedes también un poco piensen si eso es una defraudación, es una estafa mediante ardido engaño, o si estamos en presencia de una defraudación informática. Ahí vamos a poder ver. Con esto voy a concluir la clase con esta lámina, y los dejo para el martes para continuar con esto. Esta es lo que yo llamo la secuencia de la estafa. Fíjense que las flechas son importantes para que ustedes las entiendan, para dónde va el delito, para dónde va el tipo penal y para dónde vuelve, ¿no? Porque indudablemente una de las características principales de la estafa es que es un delito de doble tramo. De doble tramo. La primera clasificación que podrían hacer de la estafa ustedes, algún autor italiano como Mancini, que es uno de los delitos en los cuales se necesita la participación artificiosa de la víctima. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta con la acción del autor para perpetrar el delito, sino que exige una acción de la víctima también. La víctima realiza esa acción en favor del autor en error, si no, no lo hubiera hecho nunca. Entonces eso transforma la estafa en un delito de doble tramo, porque el autor realiza una acción con un dolo hacia un lado, pero la víctima realiza una acción con error hacia este. ¿Entienden? El autor ejerce el ardid, el engaño y el dolo para allá, para tratar de obtener la cosa, y la víctima, en error, manda la cosa para acá. O sea, ese es el doble tramo del tipo penal de estafa. Y en ese doble tramo nosotros vamos a encontrar, ahora sí, lo incorporo como elemento conceptual, porque en el tipo penal no estaba, al error, vamos a tener estos cuatro elementos de la estafa, en esta idea. Los dos primeros elementos van para aquel lado, y los dos últimos elementos van para el otro. De este lado nosotros tendríamos, del lado donde dice ardido engaño tendríamos el autor, del lado donde dice perjuicio patrimonial tendríamos la víctima. Entonces el autor tiene que realizar algo, tiene que ser un ardido, un engaño que produzca el error. Y la disposición patrimonial la realiza la víctima, y el perjuicio del patrimonio ajeno lo realiza la víctima, en realidad de manera directa. Indirectamente lo hace el autor mediante su ardido engaño y el error, pero directamente quien hace la disposición patrimonial perjudicial es la víctima del error. Entonces es fundamental que ustedes entiendan en la estafa estos cuatro elementos y cómo funcionan y cómo se correlacionan. En primer lugar, primer elemento, la estafa es un delito de doble tramo. El autor realiza la acción para un lado y la víctima realiza su acción para el otro. Uno, con ardid, pretende generar error, y la otra, la víctima, en error, realiza una disposición patrimonial perjudicial. Así funciona la estafa. Ahora bien, hay otros elementos que es importante destacar. La centralidad en esta dinámica de doble tramo, en la centralidad que tiene el error y la centralidad que tiene
la disposición patrimonial. Porque si ustedes analizan, ¿cuál sería el punto central en la estafa? ¿Dónde estaría el centro? ¿En la disposición, en el error, en el perjuicio, en el ardid? A los efectos consumativos del delito, indudablemente es el perjuicio patrimonial, pero puede haber una tentativa. Entonces, para que se dé una estafa, los elementos, el núcleo central es el error. ¿Por qué? Porque en este doble tramo del tipo penal, el error juega un papel, como si ustedes lo entendieran, de doble agente. Juega un doble papel. Para que ustedes, como bueno, las que les gusta el fútbol, tiene una doble posición. Este jugador que llamamos error. ¿Por qué? ¿Por qué tiene una doble función? Porque funciona en los dos tramos de maneras distintas. En primer lugar, es la consecuencia del ardid o el engaño, el error en la víctima, pero a la vez es la causa de la disposición patrimonial. Por eso el error juega un doble tramo, juega un doble papel en ambos tramos de este tipo delictivo estafa, que es un delito de doble tramo. Por eso es el elemento central en la estafa el error, por su papel doble en este tramo. Y además, si ustedes entienden al error, la importancia que tiene, el error es el nexo o el eslabón que une los dos tramos del tipo penal. El error, justamente por la doble función que cumple. El error cumple la función de ser la consecuencia del ardid o el engaño y a su vez cumple la función de ser de la causa de la disposición patrimonial perjudicial. Esa es la figura del error fundamental. Lo que vamos a hacer nosotros en la próxima clase, porque ya se me hace la hora, estoy atrasado. Doctor. Lo que vamos, sí. Sí. Un ejemplo, yo digo, sería, por ejemplo, yo vinculo una cuenta con una sobrina y mi sobrina a través del home banking espera un hijo, por ejemplo. No. Si usted tiene la manipulación. No. Espere. No. Si usted vincula la manipulación de un sistema informático, no hay, en ese caso, estafa. Si manipularon un sistema informático, si manipulan un sistema informático para defraudar, no hay estafa en este caso, hay defraudación informática. Para que se dé la estafa tiene que haber un negocio jurídico entre personas humanas, interpersonal, el negocio jurídico. Vinculación y desvinculación de cuentas, no sé si va hasta encuadrar en esta figura. Pero ya vamos a llegar a la defraudación informática, usted va a poder distinguir una de otra. Perfectamente, sin problemas. Así que no se preocupe. Podría ser venderle supuestamente un auto con tal característica y después al fin y al cabo le da cualquier otra cosa que no... Sí, eso podría ser una estafa. Eso podría ser una estafa porque el error en que cayó la persona es que iba a comprar un auto de una determinada característica y le trajo, por ejemplo, el que te vende el auto diciendo que es de primera mano y ya está chocado o está fundido el motor, etc. Ahí nosotros tenemos una estafa indudablemente. ¿Entienden? Esa sería una forma de estafa clásica, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Y el bueno, error, entonces, dígame. Entonces, el tema del error es lo que hace que se admita la tentativa. ¿El error que se admite la tentativa? No. Si nosotros llegamos si nosotros tenemos un ardid, un engaño, una persona que cayó en error, ¿usted me dice si hasta ahí hay tentativa? Claro, como no, va a haber tentativa siempre, para ser más fácil, va a haber tentativa siempre que no haya perjuicio patrimonial. Claro. Porque después veremos hasta dónde alcanza, ¿no? Si con el ardid, con el engaño, con el error, el juez determina que ahí ya hay, no son actos preparatorios impunes, etc. Pero si no hay perjuicio patrimonial, hay tentativa, con los otros elementos. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? No se preocupen, con esto vamos recontra despacio y vamos repitiendo esto, vamos a volver a ver esto el martes, quédense tranquilos, no se hagan problema. Bueno, yo los dejo, nos vamos a ver el martes, ¿no? Si no es feriado o algo de esto. Por favor, porque tenemos feriado a cada rato. No es feriado el martes. Bueno, el martes vamos a hacer una clase un poco extendida y vamos a terminar con todos estos temas, ¿les parece? Por lo menos la teoría de la defraudación vamos a dejar bien claro. Ya van a ver con los ejemplos, no se apuren a entender rápido porque esto es complejo, ya van a ver, no se preocupen. Bueno, ¿alguna pregunta más? Última y cierro. ¿Afe, se me escucha? Yo le escucho, Sofía Torrente. ¿Es fecha parcial? No sé cuándo hay fecha parcial, no tengo idea, yo no manejo eso. Romero sabe eso.
Gracias. Le pregunto y la próxima clase te aviso si se... Gracias. Nos vemos. Bueno, dale, nos vemos, gente. Nos vemos el martes, ¿eh? El martes continuamos con esto. No, doctor, gracias. Hasta luego.